el rey David estudios en el segundo libro de Samuel. Comenzamos con la tercera división de segundo de Samuel, que va de los capítulos 21 al 24, donde vemos incidentes y salmos sin fecha. Y ahora contemplaremos el capítulo 23, los hombres valientes de David, en su segunda parte, hombres con un registro. Los próximos 3 hombres mencionados son vencedores, pero, sin embargo, tenemos la declaración: él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Leemos el capítulo 23, verso 19 en adelante. Solo 2 se nombran aquí. Verso 19. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Verso 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capseel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Verso 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Verso 22. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Verso 23. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, cuyo nombre significa padre de regalo, hijo de Sarbia, cuyo nombre significa traspasa a Jehová. Hay otro, pero que no se nombra. Joab, cuyo nombre significa Jehová es padre, nos muestra las calificaciones y las características del vencedor, pero vemos que no alcanza el primer lugar. Reconoce que la salvación es por gracia y le da la gloria a Dios, pero le falta tener un oído afinado, inclinado para oír el deseo del amado. Benaía, hijo de Joiada, cuyo nombre significa construido por Jehová, hijo de Joiada, cuyo nombre significa Jehová es conocido, de Capseel, cuyo nombre significa recogido de Dios. Vemos que hizo grandes cosas, pero no alcanzaron a los primeros. Realmente esto nos llama la atención. ¿Cómo no alcanzaron si hicieron cosas especiales? La mayoría de los creyentes no entienden esta parte. Es una gran parte, y lo más grande de todos es llegar a conocer los deseos del amado y llegar a ganar su corazón. Y esto es simplemente por obediencia a la palabra de Dios. Estos hombres son honrados y sus obras se mencionan, pero no eran de la misma categoría de los 3 primeros. De Capseel, nos dice aquí, cuyo significado significa recogido de Dios. Nos habla de las distintas características del vencedor que reconoce la obra de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 6. Reconoce la fidelidad de Dios, su sabiduría y la obra del Espíritu Santo. Es apartado de Dios, llevando frutos, los junta y los lleva al granero. Estos son todos los valientes, pero no han alcanzado lo mejor. De acuerdo a estos registros, hallamos distintas filas, distintos rangos, pero creo que al oír la palabra y los privilegios que hallamos en ella, queremos alcanzar lo mejor. No importa cuántas filas después de esta haya. Joab, cuyo nombre significa Jehová es Padre, que representa la palabra y la voluntad de Dios. Joab no siempre ha estado en el favor de David, fue usado poderosamente por Dios y fue un súbdito leal del reino. Muchas cosas que él ha hecho pueden que hayan sido siempre por el bienestar de David, pero también por su propio honor. Estaba mirando por sí mismo. Los 3 primeros miraron solo por David y siempre solo por él. Hay una diferencia. ¿Por qué nos sacrificamos por el Señor? ¿Es por la recompensa que recibiremos o es porque le amamos supremamente? Recuerde, vamos a recibir una recompensa, pero ¿qué es lo que es preeminente? ¿La recompensa o el remunerador? Los 24 ancianos echan sus coronas en los pies de Jesús y dicen, reconociendo que tú eres, oh Señor. Ellos no se sientan cómodos con las coronas sobre sus cabezas. Será suficiente saber que han recibido una corona, pero la corona pertenece a la persona que la trajo a través de ellos. Los nombres que figuran en el resto del capítulo probablemente beneficiarían ciertamente mucho espiritualmente,
si se podría tomar tiempo para buscar cada nombre. Ellos fueron honrados y David les dio un lugar acorde con su cosecha. En total eran 37, 3 principales, 3 segundos y el resto de los 37. Primero, tenemos la misma escena representada en el cielo. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes están en los 3 primeros. Segundo, los 3 segundos podría representar a la compañía de muchos millares, la multitud innumerable de Apocalipsis capítulo 7. Tercero, el resto de los 31 podrían denotar los 144.000 o también llamado el Hijo varón. Podría obtener otra enseñanza o interpretación también. Todos estos hombres poderosos podrían representar a los vencedores plenos, hablando de los 3 grados diferentes en su utilidad y honor. 30. El resto de los 37, los terceros, 60, los 3 segundos, los segundos, y 100 por 1, y los 3 principales, los primeros. Dejaremos con el Señor. Él es el juez y el remunerador. Entramos a desarrollar el último capítulo de este maravilloso libro de 2 de Samuel, el capítulo 24, y vemos a David, el intercesor. El último capítulo de 2 de Samuel parece estar fuera de lugar, ya que sigue al tributo de los hombres valientes del capítulo 23. A nadie le gusta ver el fracaso, pero Dios ha permitido que éste sea registrado. Su sabiduría es muy superior a la nuestra, y sabemos que estas cosas son para nuestro aprendizaje y para nuestro bien. Leemos en 2 de Samuel capítulo 24, verso 1 y 2. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Verso 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Al parecer, por este primer verso en 2 de Samuel, se daría a entender que Dios había incitado a David a censar el número de los niños de Israel, pero el siguiente versículo citado en el libro de Crónicas nos muestra que es Satanás que ha provocado a David. Y leemos la cita, Primera de Crónicas capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Estamos seguros que esto es lo correcto, porque leemos en Santiago capítulo 1, verso 13 y 14, que cuando uno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Literalmente David fue tentado por alguna razón que Satanás le ha promovido. Tal vez este rey se sintió tan maravilloso, seguro y complaciente que quería que todo el mundo supiese de la fuerza de Israel. Él olvidó por un momento que la fuerza de Israel no estaba en sus números, sino en Dios. David había recorrido un largo camino desde aquel día en que Dios se lo llevó de la majada de las ovejas de su padre para ser gobernante de Israel. Dios tuvo una razón para permitir que esto suceda, y era probablemente porque todo Israel se había levantado con orgullo. Pensaban que las naciones estaban asustadas por su número. Ellos estaban volando alto, y este es un estado peligroso porque se olvidaron de Dios. La humildad es un rasgo que vence. El orgullo siempre separa a los hombres de Dios. El orgullo es el rasgo que se encuentra en Lucifer, la estrella de la mañana. David se negó a escuchar. En el verso 3 hallamos a Joab. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab trató de razonar con David, el rey, pero David se negó a escuchar. Cuán fácil el orgullo ciega los ojos a la verdad. La palabra de Dios puede tratar de hablar con nuestros corazones, pero el orgullo pone una barrera para que la comprensión no venga. Espiritualmente, hay veces que tenemos deseos que son contra la voluntad de Dios, pero la palabra nos reconviene y volvemos al camino recto. Se nos advierte varias veces en las Escrituras en contra de poner la confianza en el brazo de carne o en la fuerza del hombre. Literalmente, David sabía esto, pero se nos permite ver que David, aunque fue el ungido de Dios, estuvo también en un cuerpo de humillación. Todavía tenía que lidiar con la carne al final de sus días.
No podemos alardear en ninguna manera ni en ninguna medida, ni por nuestra espiritualidad, ni por nuestro tiempo de servicio. Espiritualmente, sabiamente, el apóstol Pablo nos menciona en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Literalmente, cuando Israel y Judá fueron censados en contra de la voluntad de Dios, vino el juicio sobre la nación. La comprensión llegó a David y se dio cuenta que se había desvanecido. Que el Señor nos ayude a vivir en una actitud de sumisión y de humildad hasta el final de nuestras vidas, aunque vivamos en comunión íntima con Él en un grado alto de espiritualidad, que siempre dependamos del Señor hasta el fin. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.